Muy bien, buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este panel denominado Buenas prácticas de accesibilidad en turismo MAIS. Soy Verónica Gómez, directora para las Américas de la Organización Internacional de Turismo Social, ISTO, una asociación internacional creada en 1963 en Bruselas, que cuenta con una representación para las Américas en Montreal, Canadá, desde 1996 y la cual tengo el gran honor de dirigir desde 2006. Esta tarde tendré el gusto de moderar para ustedes este interesante panel en el que invitamos a escuchar a Violeta Matas, por favor, responsable de turismo en el Spain Convention Bureau y Villas Termales en la Federación Española de Municipios y Provincias. Bienvenida, Violeta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Los invitamos también a escuchar a Peter Geyser, gerente de producto de turismo accesible de Visit Flandes. Bienvenido, Peter. Y a nuestros últimos panelistas del día de hoy, Diego Ferrón y Pablo Galindo. Diego, director del Cultural Fest Music for All, y Pablo Galindo, responsable del área social del Cultural Fest Music for All. Bienvenidos a los dos también. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola. Les agradecemos entonces a todos por su participación, al tiempo que les comento que este seminario web es accesible y entonces para aquellos oyentes con necesidades de accesibilidad, contamos con, ya habrán visto, nuestra intérprete de lengua de signos española. Bienvenida y muchas gracias. Contamos también con subtítulos en español que cada persona deberá activar en su pantalla en caso de necesidad. Ustedes verán en la parte de abajo un icono Closed Caption, CC, y entonces ahí lo pueden estar activando. Contamos también con la interpretación inglés-castellano, en cuyo caso cada persona deberá elegir el idioma que prefiera escuchar este panel. Lo verán con un icono que es un globito y que dice Interpretation. Y a continuación, evidentemente, elegir el idioma inglés o castellano. Si prefiere solo escuchar al intérprete, recuerden, por favor, silenciar el audio original si no hace como eco. Recomendarles a nuestros panelistas, por favor, y a mí misma también, que no habléis demasiado rápido para que nuestros intérpretes puedan apoyarnos adecuadamente, por favor. Para terminar, comentarles que pueden hacernos comentarios en el chat y hacerme llegar sus preguntas a través del apartado preguntas y respuestas. Voy a estar atenta a todo eso. Termino comentando a nuestros panelistas que voy a encender mi cámara 2 minutos antes de finalizar su tiempo para que ustedes tengan una idea de cómo vienen, así como en este momento les solicito que apaguen sus cámaras para que podamos dar inicio a esta primera presentación. Muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestra primera invitada de la tarde de hoy y primer panelista, Violeta Matas, bienvenida. Ella es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Turismo y experto universitario en Análisis de Mercado. Está especializada en Gestión Pública del Turismo, Marketing Turístico y Turismo MAIS. Trabaja en la Federación Española de Municipios y Provincias como responsable del área de turismo y del Spain Convention Bureau. Bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias también a la organización por invitar a participar al Spain Convention Bureau en este importante congreso. Y en primer lugar, lo que quiero hacer es disculpar a don Augusto Hidalgo, que es el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y que es el que tendría que hacer hoy la intervención, pero que por motivos de agenda ayer le comunicaron que el ministro del Interior iba a estar en su municipio y no ha podido estar hoy con vosotros. Me ha pedido
que les traslade sus disculpas y que siente mucho no poder compartir esta interesante mesa redonda con todos ustedes. Él tenía previsto hablar, en primer lugar, del Spain Convention Bureau, que es una entidad que preside ya desde hace 5 años y conoce muy bien, y al final hablar sobre la accesibilidad en su municipio, en el municipio que preside, que es Las Palmas de Gran Canaria, como destino MAIS. Esta última parte es la que yo no podré hacer en su nombre porque ni vivo, ni habito, ni conozco la realidad del municipio, pero bueno, estoy segura que en futuros congresos, que ya serán presenciales, él tendrá la oportunidad de exponerlo, y desde aquí ya les invito a todos a la próxima edición de este interesante congreso. Me gustaría iniciar mi intervención explicando brevemente qué es el Spain Convention Bureau, ya que imagino que la mayoría de los que están aquí hoy no saben de qué estoy hablando. El Spain Convention Bureau es una red constituida dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que forman parte 57 destinos que principalmente son ciudades españolas y capitales de provincia o grandes ciudades, y cuyo objetivo principal es la promoción del turismo MAIS. Ellos trabajan para mejorar la gestión del turismo de eventos y reuniones en las ciudades, profesionalizar este tipo de turismo y también promover este tipo de turismo tanto a nivel nacional como internacional. Para ello lo que hacemos es organizar jornadas de formación, también coordinamos y contratamos estudios de mercado y también realizamos actividades de comunicación y de promoción, tanto, como decía antes, en el ámbito nacional como en internacional. En el internacional siempre trabajamos de la mano del Instituto de Turismo de España y de las oficinas españolas en el exterior. El Spain Convention Bureau lo que hace también es asesorar a empresas, organizaciones, asociaciones sobre qué lugares son más idóneos en España para celebrar sus eventos, sus congresos, sus reuniones, sus convenciones, etc. Cuando nos contactaron desde la organización para participar en este congreso, la organización nos pidió que habláramos un poco de la situación actual del turismo MAIS ante la pandemia. Por ello, quería dar unas pinceladas. Primero, sobre la importancia que este tipo de turismo tiene para España, que es un turismo que engloba, como comentaba, las reuniones, los congresos, las convenciones, los viajes de incentivo y también los eventos. Y también tiene mucha importancia para las ciudades por el tema de la desestacionalización que tiene para los destinos turísticos, puesto que este tipo de turismo se desarrolla fuera de lo que llamamos temporada vacacional o temporada alta. España, además, es, según el ranking que elabora cada año el organismo ICA, que es el International Conference and Congress Association, está desde hace más de 10 años en la tercera o cuarta posición, que la comparte a nivel mundial con países como Francia, Gran Bretaña, Alemania o Estados Unidos. Siempre, además, entre las 10 primeras ciudades del mundo están Madrid y Barcelona, que son las 2 ciudades que organizan más congresos internacionales a nivel mundial, entre otras 8 ciudades internacionales. Y además son 2 ciudades muy comprometidas con la accesibilidad. Barcelona el año pasado recibió de la Organización Mundial de Turismo un galardón como destino accesible. En el último informe estadístico que hicimos desde el Spain Convention Bureau, que corresponde al año 2019, ya destacaba la importancia que este tipo de turismo había tenido en el año pasado. El año pasado se celebraron en España 29.600 reuniones, casi un 15% más que en el año anterior, a las que asistieron 4.800.000 participantes, que supuso un 11,4% más que en 2018. Y el impacto económico de este tipo de turismo, solo el impacto directo, fueron 7.000 millones de euros, que supuso casi un 6% más que en el año anterior. Este año, en el mes de julio, celebramos la asamblea. Tuvimos que celebrarla de forma virtual debido al estado de alarma en el que se encontraba España. Hicimos una pequeña encuesta para ver entre los responsables de los Convention Bureau cómo estaba el turismo de reuniones en ese momento. En julio
que fue cuando hicimos la asamblea, un 40% de los eventos previstos para este año se habían cancelado y un 45% se habían aplazado para el último trimestre. De esos eventos aplazados, el 31% en principio se iban a celebrar de manera presencial. Y como todos habéis sido conscientes y habéis presenciado, la realidad no ha sido esta y en estos momentos la situación ha cambiado mucho y la mayoría de los eventos que se están realizando en este trimestre ya son eventos virtuales o eventos híbridos o con aforos reducidos dependiendo del lugar donde se celebren, porque como sabéis, en España cambian los aforos dependiendo de la región o la comunidad autónoma donde se celebren los eventos. Y bueno, una prueba también es este congreso que en cualquier otro momento hubiera sido presencial y ahora mismo pues lo estamos celebrando de forma virtual. El turismo de reuniones se basa en el encuentro de personas procedentes de diferentes lugares y entonces todas estas limitaciones que se han producido tanto en el transporte como en el cierre de fronteras y las normas sobre aforos pues han afectado especialmente a esta actividad que denominamos turismo MAIS. En este periodo, pues todos los destinos españoles y las ciudades han realizado mucho esfuerzo y muchas iniciativas para tratar de paliar un poco esta situación, pues desde seminarios de formación también para formar a sus empresas, guías para implementar protocolos de seguridad y medidas higiénico-sanitarias, para que pudieran celebrarse algunos eventos con seguridad. Y de hecho en algunas ciudades, y vosotros habéis tanto oído en la prensa como leído, que han podido llevarse a cabo desde festivales de cine que se han celebrado pues eso, de manera un poco especial e híbrida, en San Sebastián o en Málaga, como algunas ferias en Barcelona o en Bilbao, que han podido llevarse a cabo a pesar de estas limitaciones y todas estas circunstancias de las que estamos hablando. Por otra parte, tampoco podemos obviar que la pandemia sí ha acelerado una tendencia que estábamos asistiendo a ella en los últimos años, que es fomentar el mayor uso de las tecnologías en la celebración de reuniones. El tipo de reunión que llamamos híbrida, que es la que más se está organizando, pues ya tenemos todos claro que ha venido para quedarse, pero lo que nos estamos dando cuenta es que ha permitido introducir muchas más tecnologías, digitalizar muchos procesos y con ello mejorar la accesibilidad al turismo MAIS. En estos últimos meses, pues como os decía antes, se han podido celebrar muchos eventos de esa manera híbrida y que han también facilitado la accesibilidad en esos eventos o en esos congresos o en esas ferias que se han celebrado. Todos sabemos que la accesibilidad es uno de los componentes fundamentales en cualquier actividad turística y por ello en el turismo que llamamos MAIS también tiene una especial incidencia. Además, es uno de los pilares fundamentales del modelo de destino turístico inteligente, en el que, como sabéis, muchos municipios españoles están fuertemente implicados y están trabajando en el desarrollo de este modelo. Actualmente, de los 119 destinos que trabajan en el proyecto, en la red de destinos turísticos inteligentes, 21 de ellos son destinos asociados al Spain Convention Bureau y que trabajan fundamentalmente en el pilar de la accesibilidad junto con los otros pilares que forman el modelo de DTI, que me imagino que ya os lo habrán contado en estos días de congreso. Bueno, el primer ejemplo, es la ciudad de Benidorm, que la ciudad de Benidorm forma parte de la red del Spain desde su constitución en el año 84 y ha sido el primer destino en certificarse como destino turístico inteligente. Otros destinos que también trabajan desde hace años y además están trabajando mucho el pilar de la accesibilidad pues son Santander, por ejemplo, San Sebastián, Palma, en Mallorca, Salamanca, Vitoria y también Las Palmas de Gran Canaria, cuyo alcalde hoy tenía que estar contándoles un poco cómo lo trabajan desde su ciudad, pero que estoy segura que lo podrá hacer en cualquier otro momento. Con respecto al turismo MAIS, también quisiera señalar que es probablemente uno de los subsectores turísticos más complejos, sobre todo a la hora de la accesibilidad, por la diversidad de empresas y servicios que implica la realización de un evento. Además del transporte al destino y en el destino,
pues están el alojamiento, la restauración, la movilidad urbana, el uso y disfrute de recursos del ocio en el destino. Y también tenemos que añadir pues, que siempre hay una entidad que organiza el evento, la estructura del propio evento, el lugar donde se realiza el congreso o el evento y todos los servicios paralelos asociados a la organización y al funcionamiento del evento. Entonces, esta complejidad hace que la atención a las necesidades específicas de los organizadores y la necesidad de que funcionen perfectamente, desde los Convention Bureau tengamos una labor muy especial de asesoramiento a los organizadores sobre estas cuestiones. La mayoría de los Convention Bureau han elaborado guías sobre accesibilidad que facilitan a los organizadores de eventos para que se cumplan todas las normativas existentes de accesibilidad. Me consta que los municipios españoles están profundamente comprometidos con esta cuestión y en los últimos años además han hecho grandes inversiones para adecuar las sedes de los eventos, los palacios de congresos, los auditorios, los recintos feriales, las sedes singulares, todos tienen ya normas de accesibilidad implantadas, pero la visión de los municipios va también más allá de esa necesaria accesibilidad de toda la cadena de valor y también trabaja con los proveedores y con las empresas para que ellos también contribuyan a mejorar y a facilitar la accesibilidad a los eventos y a las reuniones que se celebran. La mayor parte, además de los destinos, las sedes que están en los destinos, tienen ya también certificaciones ISO o certificaciones Q de calidad turística que aseguran el cumplimiento de todos estos estándares sobre accesibilidad, informan y asesoran a los organizadores sobre los aspectos relacionados con ella cuando van a realizar una actividad. Quiero terminar con una pincelada de optimismo a pesar de esta pandemia que estamos teniendo a nivel mundial, y es que, en mi opinión, el sector MAIS se va a recuperar, no se va a recuperar a la misma velocidad que se va a recuperar el turismo, puesto que siempre hay una cuestión organizativa y las reuniones y eventos se planifican con mucha más antelación que un simple viaje de ocio o de vacaciones. Pero una vez que finalice esta crisis, España yo creo que va a salir mucho más reforzada, va a ser mucho más competitiva, porque será más accesible al haber incorporado todos estos temas relacionados con tecnologías y digitalización que facilitarán mucho el desarrollo de los eventos. Y yo creo que este es uno de los aspectos positivos que tenemos que valorar en estos momentos. Gracias a todos y buen congreso y buena asistencia. Muchísimas gracias, Violeta, por esta interesante exposición y estos motivos de cómo está actualmente la industria MAIS y particularmente en España. Les recuerdo a los que nos están, a los oyentes, que pueden hacernos sus comentarios en el chat o hacernos llegar sus preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas. Vamos a continuar entonces con la siguiente intervención. En este caso le vamos a pedir a Peter Geisels que abra por favor su cámara y su micrófono mientras lo voy presentando. Welcome, Peter. Bienvenido, Peter. Peter Geisels tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Trabaja en el campo del turismo accesible desde 1999, primero para una organización de personas con discapacidad, KVG, que es impronunciable porque está escrito en neerlandés, entonces me van a disculpar, y más tarde trabaja como gerente de productos de turismo accesible y asesor de políticas para Visit Flanders, la Administración de Turismo de Flandes, Bruselas. El señor Geisels va a iniciar su presentación con un video, por lo que le solicito a los técnicos de Predif que nos ayudan a compartirlo y luego ya nos quedamos atentos para escuchar a Peter. Muchas gracias y adelante, por favor.
Hello, everybody, and thank you for inviting me. Indeed, Flanders wants every visitor to feel welcome. Flanders I'm going to share my screen for my presentation. es lo que voy a hablar hoy. Voy a compartir mi pantalla There we para que go. puedan ver mi presentación. Ahí lo tenemos. So, yeah, Flanders in the north of Belgium Flandes, en el norte de Bélgica, es como una cámara del tesoro, repleta de edificios y espacios que nos evocan un rico pasado. La historia de Flandes no solo está plasmada en los libros y en las bibliotecas, es visible y palpable en todo el paisaje. Preservar el patrimonio y la arquitectura histórica nos desafía para traer este pasado a nuestro tiempo. Al revelar y volver a pisar estos lugares, les damos un nuevo valor contemporáneo. Esta aplicación a las necesidades actuales conlleva algunos retos específicos, pero cuando podemos alcanzar el equilibrio, el resultado vale de sobra la pena. Un destino de primera para congresos debe satisfacer muchas demandas hoy en día. Los organizadores de eventos buscan escenarios únicos, buscan lugares con alma. Tienen las expectativas muy altas, sobre todo en cuanto a la calidad técnica y logística. Y además, la diversidad es un hecho. Hoy en día, los líderes de la economía encuentran sus talentos innovadores en todas las partes de nuestra sociedad tan diversa. Y estas demandas incluyen la accesibilidad para los ponentes y los participantes con movilidad, con discapacidad visual o auditiva. En este nivel, un lugar de reunión debe tener una respuesta preparada para las preguntas e inquietudes relacionadas con la accesibilidad. Al igual que los eventos de alto nivel, tampoco deben tener demasiado de la improvisación. Para cumplir con estas expectativas, Visit Flanders ha desarrollado algunas herramientas como la red de lugares de reunión de patrimonio de Flandes, una nueva etiqueta de accesibilidad con un manual y una declaración de compromisos para los organizadores de eventos y además también un folleto de inspiración para el sector. Se elabora el manual y la lista de verificación en estrecha colaboración con varias organizaciones de personas discapacitadas y con la agencia de accesibilidad Inter. Inter tiene un servicio llamado Inter Events con 20 años de experiencia en hacer que los eventos sean accesibles para un público diverso. Un evento, un congreso o una reunión nunca se sostiene por sí sola. Siempre forma de toda una cadena de valor que incluye el transporte, la ubicación, el programa, la agenda, la comunicación y los servicios. Paso a paso, el folleto que pueden ver aquí destaca todos los aspectos porque todos estos aspectos son igualmente importantes. Las recomendaciones del manual ayudan a establecer un enfoque universal de diseño. Es decir, lo ideal es que las disposiciones se hagan de manera que no solo las personas con discapacidades, sino todo el mundo se beneficie de ellas. Me gustaría ilustrar esto refiriéndome al primer centro de congresos que obtuvo la nueva etiqueta M, sabiendo que más lugares nos esperan que consigan esta etiqueta. El Tor Central es un ejemplo de patrimonio industrial que descubrió una nueva función como sede de congresos de vanguardia. Este punto de referencia en la antigua región minera era una central eléctrica que obtenía electricidad del carbón. La misma energía que solía generarse aquí se sigue sintiendo de manera vibrante en el dinámico y contemporáneo escenario de reuniones y congresos a nivel internacional. Es un gran ejemplo de un lugar de patrimonio flamenco y un orgulloso miembro de la red impulsada por Visit Flanders. Y todo está aquí. Un edificio impresionante con una historia y un ambiente destacados,
y el enfoque profesional que presta atención a cada visitante, tenga o no tenga una discapacidad. Para enfatizar este último aspecto, los naturales de Tor Central unieron sus fuerzas con la administración, con Visit Flandes y con la agencia de accesibilidad de Inter. Juntos enlazaron el valor patrimonial del lugar con la accesibilidad general como un resultado armonioso de alta calidad. Esta combinación es un delicado equilibrio y necesita un enfoque específico, audaz y respetuoso a la vez. El resultado es a la vez bello y funcional. La elegancia no es solo posible, sino que en general siempre es mejor. Visit Flandes cree que Tor Central demostrará ser un faro guía para otras sedes de congresos que quieren actuar a nivel internacional. Para dar algunos ejemplos de la forma de pensar de los arquitectos, el edificio permite, en la medida de lo posible, moverse de forma independiente. Hay marcas indicativas y contrastes táctiles y reflectantes, pero también una zona de paso sin escalones o sin escaleras. El auditorio no tiene lugares fijos para los usuarios de sillas de ruedas, que normalmente sería o al principio o al final de la sala. Aquí el auditorio para la gente con silla de ruedas permite que cualquiera pueda elegir un asiento. El éxito de este cambio de imagen exitoso es el contacto permanente con los expertos en accesibilidad de Inter. Todos los expertos se reunieron para alcanzar el mismo objetivo y la interacción periódica y abierta permitió una toma de decisiones rápida cuando hizo falta. Los esfuerzos conjuntos condujeron a soluciones factibles y tuvieron en cuenta tanto el valor patrimonial como la realidad de una instalación de una infraestructura de congresos. El resultado fue la nueva etiqueta M, con la M de MAIS, que destaca los activos de accesibilidad en un sentido más amplio. La accesibilidad para las sillas de ruedas es importante, pero no es suficiente. La seguridad y la comunicación necesitan una atención extra para que cada orador y participante con o sin discapacidad se beneficie. Aunque una etiqueta no es la forma más sutil de comunicar la accesibilidad, sí tiene algunos beneficios. Es eficaz siempre que vaya respaldada por una información controlada más amplia. También tiene que dar respuesta a las necesidades reales y debe mantenerse actualizada. Para los clientes, ayuda con la preselección porque arroja un primer vistazo y es una invitación a prestarle una atención más en detenimiento al lugar. Para las empresas es un reconocimiento de sus esfuerzos, una forma de destacarse y también de promocionarse en la prensa. Nosotros, como organización de gestión de destinos, también creemos que es una buena manera para controlar y fomentar el crecimiento. El crecimiento tanto en calidad como en cantidad, sobre todo si el sistema de etiquetado tiene más de un nivel. Ya teníamos una etiqueta de accesibilidad para el alojamiento vacacional que luego se extendió a los centros de visitantes y a las oficinas de oficina turística. Esta etiqueta está relacionada con un manual, un folleto y una website. Se reevalúa cada 5 años o cuando se hacen cambios significativos en el edificio. Cuando empezamos esto hace 12 años, en 2008, algunos consideran que incluso los criterios para la etiqueta básica A eran demasiado exigentes.
hasta que llegó la doble A. Y ahora pues muchos abogan por conseguir esa doble A o doble A. Al igual que su antecesora, la etiqueta M tiene más de un nivel, aunque el nivel básico M ya es un desafío para las circunstancias de hoy en día. Indica que un lugar puede identificarse, accederse y utilizarse por un público diverso. Aún así, en algunos puntos puede ser necesaria una ayuda o un esfuerzo extra. Siendo realistas, los niveles más altos de la etiqueta probablemente solo lo puedan alcanzar las infraestructuras de nueva construcción. Pero al menos esta etiqueta es a prueba de futuro. Aún así, la dirección de Tor Central no se conforma con ningún criterio básico. En la medida en que las circunstancias de ahora lo permitan, está buscando nuevas mejoras, sobre todo para poder ofrecer a los organizadores de eventos y a los visitantes una experiencia de alto nivel en todos los aspectos. Mientras tanto, otros centros de congresos de la red de patrimonio de Flandes están casi listos para obtener su propia etiqueta M, lo que abre el precedente a que vengan más después. Nuestra experiencia con el nivel A, que solo hace falta un ejemplo para cambiarle la cara a un sector. Así que algún día, cuando termine la pandemia, me gustaría invitarles a que lo vean por ustedes mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante también esta exposición de Peter Geiser, a quien también agradecemos. Y vamos a dar paso entonces a nuestra próxima intervención, misma que va a ser presentada por Diego Ferrón Rodríguez. Bienvenido. Director de Cultural Fest Music for All y B-Side Festival. Es presidente de la Fundación Music for All también. Diplomado en Turismo por la Universidad de Almería. Máster en Marketing Online and E-Commerce. Especialista en Gestión Empresarial de la Música por la Universidad de Valencia. Bienvenido. Y damos también paso a su colega Pablo Galindo Calvo. Bienvenido, Pablo. Responsable del área social de Cultural Fest Music for All, profesor titular de Sociología de la UGR y profesor tutor de la UNED. Bienvenidos a los dos y les cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes. Voy a empezar yo. Antes de nada, agradecer a Predif, Sergitur y los organizadores del festival que nos hayan invitado y nos hayan hecho un hueco en este congreso tan importante y relevante. Y para nosotros es todo un orgullo pues, estar aquí compartiendo nuestra experiencia de nuestro festival, un festival que intentamos que sea de plena inclusión, nuestro festival que se llama Cultural Fest. Voy a compartirles también mi pantalla para que vean unas diapositivas y voy a intentar ser breve haciendo una introducción de lo que es el turismo de festivales y cómo se trata el tema de la accesibilidad en los mismos. Y después dejaré paso a mi compañero Pablo, que os mostrará un poco cómo hemos adaptado Cultural Fest o cómo estamos siguiendo este camino hacia la plena inclusión con nuestro festival. Comparto pantalla. A ver, por aquí. Vamos a ver. Ahí. Bueno, como decía, el turismo de festivales esto es toda una realidad y era sobre todo una realidad muy importante y muy destacable, sobre todo en los últimos años a nivel nacional. Hablamos que en la era pre-COVID, pre-pandemia, en España se estaban desarrollando en torno a 1000 festivales de música al año. Esto supone un gran impacto económico y de promoción para todos esos destinos, ya que muchísimos viajeros, ¿no? Turistas podían conocer esos destinos
gracias a que, bueno, persiguiendo esa motivación principal de asistir a un evento musical, a ver a sus artistas preferidos, podían además conocer un destino. Como decía, el ritmo de crecimiento del turismo de festivales, tanto en España como a nivel mundial, ha sido en los últimos 10 años vertiginoso, y de hecho esto se constata en que, por ejemplo, ya desde hace 2 años, en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en Madrid todos los años en enero, pues ya se creó un pabellón o parte de un pabellón exclusivo con el nombre de Fitur Festivales, donde se muestra un poco la gran importancia que tiene esta rama del turismo, ¿no? El impacto económico en 2019 fue solo en España de unos cerca de 6.000 millones de euros relacionados con el turismo de festivales, con una facturación en torno a los 400 millones de euros también para ese mismo año, para 2019. España en la actualidad, y estamos hablando siempre de términos prepandemia, hasta 2019, pues ocupaba ya la segunda posición a nivel mundial en cuanto a turismo de festivales, por detrás de Reino Unido, ¿no? Incluso antes que los Estados Unidos. Entonces, todo ello, todos estos datos que quiero dar así rápidamente, pues nos hablan un poco de la importancia y la representación que tenía el turismo de festivales en España, ¿no? Y si nos preguntamos qué hay acerca de la accesibilidad en estos festivales, pues tenemos que decir que en ese aspecto, a nivel general, andamos aún muy pobres, ¿verdad? ¿Qué ocurría? Que los festivales en esa época prepandémica se vivían a un ritmo tan vertiginoso que hacía muy complejo el que los promotores de festivales y de eventos musicales nos fijásemos demasiado o le prestásemos la suficiente atención al tema de accesibilidad. Entonces, ¿qué se venía haciendo en los festivales en cuanto a accesibilidad? Pues básicamente lo que la normativa nos pedía, ¿no? Hay que entender que, como decían los compañeros anteriores, Peter y tal, es muy complejo hacer que ya incluso un palacio de congreso, una infraestructura que es de larga duración, esté adaptada a las normativas de accesibilidad, pues mucho más complejo es que una infraestructura efímera que se monta en un lugar en el que incluso puede ser que no exista nada un mes antes, puede ser una pradera, puede ser una playa, puede ser un campo, puede ser un recinto ferial en el que no hay ninguna infraestructura, pues en cuestión de unas semanas o un mes nos vemos en la tesitura los promotores de montar una infraestructura que dé cabida incluso en alguna ocasión hasta 100.000 personas a la vez, ¿no? Entonces, estamos hablando siempre, como digo, de datos prepandémicos, ¿no? Entonces, todo esto lo hace mucho más complejo a nivel de accesibilidad. Y si nos vamos a... Decía, ¿qué estábamos haciendo los promotores hasta ahora? Pues cumplir básicamente con lo que nos dice la normativa. Y la normativa en cuestión de accesibilidad no es clara, por así decirlo, y es muy pobre, porque básicamente se centra en accesibilidad física, o sea, para personas que tienen con una discapacidad física o motora, y no nos dice mucho más allá de eso, sino que simplemente nuestras instalaciones o servicios, ya que están abiertos al público, tienen que adaptarse a esos criterios de accesibilidad universal. Pero si nos vamos y investigamos un poquito más la normativa, que ya se disipa, ¿no?, en cada una de las comunidades autónomas, pues también es muy pobre, ¿no? Y simplemente al final lo que nos dice es que tenemos que tener unos recintos accesibles en los cuales pues, cualquier persona pueda tener un itinerario que sea, como digo, pues accesible a personas sobre todo con una falta de movilidad, ¿no? Y poco más. Nos dice que tenemos que tener también una zona reservada para personas con discapacidad, ¿vale? Y nos dice que tenemos que tener unos aseos. Entonces, ¿qué estábamos haciendo los promotores antes de la época prepandémica? Pues básicamente cumplir con estos criterios que nos marcaba la accesibilidad, pero de accesibilidad física. Pero ¿qué pasa con todo el resto de discapacidades, ¿no? Pues no son atendidas por la normativa. Entonces,
no se estaba haciendo prácticamente nada, o no se está haciendo prácticamente nada. Eso es en época prepandémica. Además, hay que añadir, por lo que decía, que los festivales trabajamos a una velocidad vertiginosa también y son construcciones efímeras y que duran muy poco tiempo y todo eso lo hace mucho más complejo, ¿no? Unido a esto, en época de contexto COVID, este año, ¿qué ha pasado? Pues bueno, todos sabemos la realidad que hemos vivido. La mayoría de los festivales han sido cancelados o aplazados para 2021 y básicamente los promotores, lo que hemos hecho, los promotores de festivales, ha sido reconvertir esos grandes festivales que eran multitudinarios en ciclos de conciertos con aforos reducidos y lo que se ha intentado hacer es un ejercicio básicamente de supervivencia, ¿no? de la música y de la cultura. Y la mayoría, pues lo que han hecho ha sido aplazar a 2021. ¿Qué ha pasado? Que en ese ejercicio de supervivencia también la mayoría de los promotores han descuidado también el tema de la inclusión o la accesibilidad universal. Se ha vuelto a hacer lo básico, lo que la normativa nos pedía, ¿no? Nada más allá de poner un aseo adaptado o de poner una zona, una plataforma elevada o reservar una zona para personas con movilidad reducida. Muy básico, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado con Cultural Fest, que ahora lo explicará Pablo, es un poco intentar hacer que este tipo de eventos efímeros, musicales, sí que se han adaptado, o sea que sí que cumplan con términos de accesibilidad universal, no solo con términos de accesibilidad para personas con discapacidad física, y además darle un poco más de importancia al tema de la inclusión, no quedarnos solo en temas de accesibilidad, sino que ser también un festival inclusivo. En cuanto a la época post-COVID para festivales, bueno, todos los promotores entendemos que se retomará tarde o temprano los grandes festivales, donde se pueda volver a dar cabida a un público más multitudinario. Y creo que en este aspecto ahora se nos ofrece una oportunidad para que todos los promotores pensemos en que no solo debemos de apostar por una cultura segura, ¿no? Que es lo que estamos reivindicando todo este año, sino que también debemos de apostar por una cultura universalmente accesible e inclusiva. Así que ahora doy paso a Pablo para que os presente un poco qué hemos hecho con Cultural Fest, un poco a modo de reivindicación también, ¿no? De que un evento efímero y tipo musical y cultural puede ser inclusivo. Bien, buenas tardes. Voy a presentar que justo cuando estaba acabando Diego se me ha ido. Pablo, no te escuchamos. Sí, ahora mismo estoy con el audio conectado. No te podemos escuchar, perdón. Pablo, yo sí te oigo. Igual es que estás en otro canal, Violeta, ¿puede ser? Verónica, perdona. Sí, yo consigo escucharlo también. Sí, perdón. Gracias. Bueno, no sé si habrá hecho Pablo intención de salir y volver a entrar, a ver si se le escuchaba. Bueno, yo sí le estaba escuchando, pero bueno, mientras consiga entrar, ahora ¿ha entrado Pablo? Sí, ahora, he vuelto a salir, disculpad, como había algún problemita, vale. Perdóname a mí, Pablo, fui yo la que sí, no te escuchaba, fue mi problema, discúlpame. Adelante. Nada, ningún problema, son las circunstancias de presión tecnológica en la que nos vemos inmersos en estos últimos meses. De la virtualidad. Bien, en este planteamiento que cuenta Diego del turismo de festivales, Cultural Fest se plantea en 2019 intentar hacer un festival que busque la plena inclusión, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la accesibilidad como de la inclusión, como de la diversidad. En este sentido, lo primero que se hace, como no podía ser de otra manera, se constituye un proyecto social en el cual se integran diferentes... Pablo,
Sí. Perdóname de vuelta, pero ahora sí es que la presentación no se ve. Sí. Y nos están pidiendo, por favor, los intérpretes que hables un poquito más despacio. Estamos bien de tiempo, así que tú tranquilo. Sí, lo intentaré. No logro. Se está viendo la ventana de Windows, pero no no se está compartiendo la presentación. ¿La tienes abierta? Sí, sí. Lo que pasa es que... Un momentito, por favor. Mientras Pablo se conecta, les recuerdo que tenemos abierto el chat y el espacio para las preguntas, para que ya nos las vayan haciendo llegar, por favor. Ahora sí debéis de estar viendo la presentación, ¿verdad? Ahora sí, solo que no está en pantalla completa, pero supongo que ya se viene. Vale. Excelente, adelante Pablo, gracias. Entonces, en este sentido, cuando se constituye el proyecto social Music for All, lo que se intenta fundamentalmente es integrar diferentes asociaciones, entidades, tejido asociativo vinculado a la discapacidad, vinculado a la inclusión, que van conformando, que van construyendo cuáles debían de ser los cimientos para diseñar un concepto de festival y de elemento cultural y musical que no tenía referentes tanto sobre accesibilidad como sobre cuestiones de adaptación. En este sentido, lo primero que intentamos hacer es recopilar información, realizar investigaciones, hacer una revisión cualitativa de cómo está la situación de compromiso social de los festivales de música en España, intentar identificar casos, contextos, buenas prácticas en otros contextos nacionales e internacionales, tener entrevistas, reuniones con expertos, con expertas, asistir igualmente a congresos, a seminarios, organizar nosotros mismos, nosotras mismas, eventos, jornadas, donde poder visibilizar y donde poder construir esta idea de festival accesible o que aspire a la plena inclusión. En este sentido, desde Cultural Fest Music for All, se diseñó, se redactó y se difundió un manifiesto reivindicativo por la inclusión de las personas con discapacidad y con diversidad en la música y en la cultura, que a modo genérico o a modo de síntesis podría resumirse en la siguiente idea: si todo el mundo debe y puede consumir cultura, todo el mundo debe contribuir a su construcción y creación. En este sentido, nuestra principal reivindicación no era tanto la accesibilidad, que entendíamos que debía de ser obligada, tanto por normativa como por cuestiones de compromiso social y humano, sino que las propias personas con diversidad debían de ser partícipes de los procesos creativos. En este sentido, si el compañero es tan amable de poner el vídeo número 1, Cultural Fest 2019, veremos cuál fue la primera experiencia de festival en el verano de 2019. Bien, en esta primera incursión que tuvimos en el formato de festival, es verdad que se empezó con ese concepto del que hablaba Diego, de intentar acercarnos a lo que la normativa decía, pero ampliar todo lo que se pudiese hacer.
Se contó con plataformas elevadas, baños multigénero, acceso peatonal preferente, rutas accesibles hasta las zonas adaptadas, zona preferente en primera línea de concierto, adaptación de la señalética y de las orientaciones del recinto para personas con diversidad funcional, libre acceso para perros guía, barras adaptadas para consumir lo que el asistente considerase, una carpa de asistencia para personas con discapacidad, un equipo de apoyo inclusivo, de voluntariado y de asociaciones, y fue el primer pilotaje de 7 grandes conciertos que se interpretaron en lengua de signos. Igualmente, la línea del compromiso de contratación que tenía el festival con personal con discapacidad o en riesgo de exclusión social, se contó con la contratación de 35 personas y además hubo artistas y hubo bandas con discapacidad en el cartel del festival. Vuelvo a presentar, ¿verdad? Porque imagino, bien, por el tema del vídeo. En la edición de Cultural Fest 2020 no tuvo lugar, fue aplazada, ha sido aplazada a 2021. Intentábamos recuperar todas las medidas de accesibilidad y de diversidad que se habían puesto en marcha en 2019, pero teníamos diseñadas una amplia relación de nuevas medidas. En este sentido, habíamos previsto la utilización de mochilas vibratorias, de lazos de inducción, de un espacio sensorialmente amable para personas con diversidad funcional, remodelar desde cero la web del festival, traducir a braille la programación del festival, formar al equipo en técnicas de guía y, desgraciadamente, el formato del festival, tal y como está planteado y como pueden ver en este gran recinto, no pudo tener cabida y esperamos que cuando se vuelva a la normalidad o a cierta normalidad se pueda recuperar este enfoque del festival. En cualquier caso, esta, digamos, readaptación obligada que tuvimos que adoptar nos permitió, no con sorpresa en algunos aspectos, el poder implementar una serie de medidas que quizá por el carácter más micro o más local o más de aforo reducido que nos permitía el ciclo de conciertos Cultural Go, nos permitió poner casi todas las medidas previstas en el Festival de 2020 y ampliarlas si cabe. En este sentido, se remodeló por completo la web del ciclo de conciertos y del festival mediante los criterios de accesibilidad universal, se contó con una carpa, con un punto de información Music for All, la programación de Cultural Go estaba en braille y disponible mediante código QR, se interpretaron todos los grandes conciertos en lengua de signos, contamos, gracias a una serie de proyectos y de subvenciones que obtuvimos, con las mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva, con los sistemas individuales de bucle magnético, con espacios preferentes, con sillas adaptadas y con respaldo y con diferentes asientos planos, por supuesto un espacio preferente de visión accesible, también no solo para las personas con discapacidad visual, sino también para las personas sordas para tener una línea visual con la intérprete o con el intérprete. Por supuesto, se tuvieron en cuenta todas las medidas de 2019, pero sobre todo apostamos en todo momento porque las medidas de distancia interpersonal, de gel hidroalcohólico o de uso de la mascarilla que todo el mundo conoce, no estaban adaptadas prácticamente en ninguno de los eventos que se hacía en España. Y utilizamos la audiodescripción, utilizamos la interpretación en lengua de signos y utilizamos los pictogramas para que cualquier persona, si decidía ir al festival o al ciclo de conciertos, pudiese hacerlo en igualdad de condiciones. Vamos a ver ahora el segundo vídeo, el After Movie Music for All del ciclo de conciertos Cultural Go, donde podréis ver y comprobar algunas de estas medidas. Si el técnico es tan amable, gracias. El festival haya adoptado esta medida de ser inclusivo y de al fin y al cabo integrar a todo tipo de personas, pues ¿qué queréis que os diga? Pues pienso que es un acierto, ¿no? Bueno, la verdad que
ha sido emocionante. Y una pasada porque creo que llega a otro nivel. También es una de las cosas bonitas de este festival, ¿no? Que no tienen límites, que llega a todas las personas, que hace un poco lo imposible. Al principio ha sido un poco extraño, ¿no? De decir, joder, aquí somos alguien más, ¿no? Pero ha sido muy bonito. Además estoy muy contento, ¿no? de que también toda la gente pueda sentir mis canciones y entender las canciones. Pues creo que el mejor invento que hay es la música, y qué bonito que pueda llegar a todas las personas, ¿no? Que a priori parece que tiene handicaps negativos para sectores, y que se creen puentes, que se dibujen, que se tiendan puentes para que pueda llegar a todos. Me parece que es lo que le faltaba a la música para ya ser lo mejor que se ha inventado, ¿no? Una experiencia completa. Y sobre todo inculcar, ¿no? A más festivales y que cada vez pues se vea mucho más claro. Y por lo tanto, pues lo único que hace esto es ampliar el abanico y que gente que normalmente no puede disfrutar de un concierto, pues que lo haga, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que sea integrar, incluir, pues bienvenido, un 10 para el Cultural Fest. Vuelvo a compartir pantalla. Bien, pues la verdad es que esta experiencia, como os decía antes, que en principio fue un poco vivida con inquietud porque debíamos de adaptar muchas medidas a un formato mucho más reducido, permitió, en este sentido, dar cabida prácticamente a todas las medidas que teníamos. Como habéis visto en el vídeo, todos los conciertos estaban interpretados en lengua de signos, se contaba con mochilas vibratorias, incluso algunos de los conciertos, aparte de la interpretación en lengua de signos, se contó con signodanza, complementaria a la lengua de signos, como una manera mucho más accesible, donde todas las connotaciones del lenguaje y de la comunicación social estaban representadas. Y por último, para terminar, desde hace ya un año se venía gestando, se venía diseñando lo que en septiembre ya se constituyó y se conformó como la Fundación Music for All, una fundación donde pudiesen tener cabida todas estas finalidades y objetivos que fundamentalmente se resumían en tres grandes finalidades. Por un lado, difundir y promover la cultura musical en todas las personas, independientemente de sus capacidades, fomentar el acceso de las personas con discapacidad o con diversidad funcional a la música en todas sus vertientes, facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en la industria musical y visibilizar, promocionar y difundir a los artistas con discapacidad y con diversidad funcional. En este sentido, los primeros pasos que hemos dado en estos meses ha sido organizar 2 ediciones, 2 jornadas de carácter académico sobre el papel de la discapacidad, la diversidad y la igualdad en la industria musical. Una de ellas se hicieron en Granada junto con la universidad, y las siguientes jornadas tendrán lugar la semana que viene en Almería. Y el segundo elemento en el cual nos encontramos ahora inmersos es la redacción y el diseño de una guía a nivel europeo, a nivel comunitario, que pueda orientar, que pueda sentar las bases de cuáles son los mínimos, los niveles mínimos de accesibilidad, de diversidad y de inclusión que todo festival o todo evento cultural debería de tener. Así que estamos en esas y esperamos que las circunstancias nos permitan trabajar poco a poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego y Pablo. Ya quiero que me inviten al próximo Cultural Fest. Por favor, no dejen de avisarnos. No solo a mí, sino que han estado los participantes muy activos también, agradeciéndoles y muy contentos al conocer esta experiencia que nos han presentado. Damos así por concluida la exposición de nuestros 4 panelistas. Les voy a solicitar que abran sus cámaras porque me parece importante que nuestros oyentes los puedan ver, y iniciaremos esta rueda de preguntas y respuestas. Primero voy a iniciar con una rueda de una pregunta para cada uno de ustedes, individual, y luego me gustaría hacerles alguna pregunta en donde pudiéramos como grupo elaborar un poco más, si les parece. Para Violeta, entonces, sería nuestra primera pregunta.
Lo que quisiéramos saber es si con los cambios que la pandemia ha provocado, en esto que nos comentabas, Violeta, de esta conversión de los congresos, de los eventos a formato online o a formato híbrido, si hay un replanteamiento para redefinirlos a partir de ahora en adelante y hacerlos en este sentido. Y en ese caso, si se plantean la accesibilidad en el diseño, nos preguntan. Más que un replanteamiento para hacerlos en ese sentido, es una especie ya de obligación. O sea, hemos visto ventajas e inconvenientes que tiene hacer un evento híbrido, ¿no? Entonces, ventajas, por ejemplo, es que todos podemos estar desde nuestro lugar de vivienda, en este caso, nuestro lugar de trabajo, sin tener a veces que desplazarse cuando por motivos funcionales o laborales no te puedes desplazar. Entonces podemos tener en un congreso, en un evento, pues a lo mejor personas que intervienen desde lugares remotos, que puede ser el otra punta del mundo, Australia o Nueva Zelanda, o desde un municipio rural que esa persona a lo mejor por las circunstancias tiene que estar en su casa o en su municipio, o por temas también de conciliación familiar. O sea que hay un montón de factores que antes no teníamos tanto en cuenta que ahora se empiezan a tener en cuenta. Con lo cual yo creo que los eventos híbridos han venido para quedarse y nos van a facilitar a todos la vida. Eso no quiere decir que los eventos presenciales vayan a desaparecer, sino que se van a enriquecer. O sea, van a enriquecerse con personas que pueden estar in situ y que no olvidemos que estamos hablando de turismo y queremos que sigan viajando y que sigamos todos pudiendo viajar, pero también otras personas que por las circunstancias que sean no pueden viajar, no pueden desplazarse, podrán intervenir y podrán participar. Con lo cual yo creo que estamos abriendo un abanico de posibilidades que antes ni lo contemplábamos. Y la otra pregunta que me hacías es que yo creo que también nos ha servido para reflexionar sobre cuando estás trabajando en el día a día y en una vorágine, a veces no te paras a reflexionar sobre qué cosas podemos mejorar, ¿no? Y esto nos ha servido también para reflexionar sobre qué aspectos podemos mejorar en todo el tema del turismo, ¿no? Estamos hablando mucho más que nunca precisamente de este aspecto de la accesibilidad y de la sostenibilidad, que llevábamos hablando, pero hablábamos en términos, podemos decir, casi científicos, pero nunca lo descendíamos a la realidad ni lo bajábamos a los eventos. Y en este caso estamos todos descendiéndolo y tratando de que lo próximo que hagamos tenga en cuenta estos dos factores que siempre sabíamos que eran esenciales, pero que el día a día nos comía y no podíamos ir adaptando los eventos a ellos, ¿no? Yo creo que todos estamos mucho más sensibilizados y más formados, que también hemos aprovechado para formarnos en estos aspectos que se van a ir introduciendo y de una manera además muy natural, porque como te decía antes, el modelo de destino turístico inteligente está haciendo mucho hincapié en estos dos aspectos y entonces todos los destinos que están trabajando en ello ya lo están incorporando en su manera de trabajar y en la gestión turística, ¿no? Excelente, excelente, muchas gracias. Efectivamente, es una gran sensibilización porque este párate nos obliga a generar esto, a poder repensar, como dices tú, y eso es lo que estamos viendo en toda la industria turística. Incluso también a veces hasta un cambio de paradigma, ¿no? Ya dejando de lado a veces tanto este nivel cuantitativo para pasar más a un nivel cualitativo, de qué estamos ofreciendo y cómo lo estamos ofreciendo. Sí, es una oportunidad que no debemos dejar pasar, vamos, seguro. Muchas gracias, Violeta. Vamos a pasar entonces con una pregunta para Peter. Y quisiéramos saber, Peter, si tienen datos sobre el impacto que han tenido estas actuaciones y estas mejoras en cuanto a la accesibilidad que se han hecho en Flandes. It is very clear that accessibility. Sí, está muy claro que la accesibilidad y la inclusión como un concepto más amplio ha encontrado su nicho en Bélgica y en Flandes. Como he dicho antes, cuando miro atrás, llevo en la industria 20 años y veo que hemos llegado muy lejos. Todavía tenemos margen de mejora.
Pero lo que estamos haciendo en términos generales es intentar que Flandes sea un destino para todos. Nos estamos centrando en todo tipo de destinos turísticos y de atracciones turísticas. Y vemos como la gente en un sentido más diverso participa más. No sé si esto responde a tu pregunta, Verónica. Me quedo con las ganas de saber si Visit Flanders tiene medido el impacto a nivel de sociedad, por ejemplo, a nivel de industria turística, es decir, oferta y demanda de estas acciones en materia de accesibilidad, pero sobre todo para mí son en materia de inclusión. If we are speaking specifically about, si hablamos específicamente del turismo MICE, es muy pronto para saberlo. Porque nosotros hemos trabajado desde hace un año y pico y la etiqueta ha tenido su primer reconocimiento en octubre de este año, con lo cual todavía es muy pronto para hacer comparativas. Creo que en cuanto la pandemia se calme y la gente empiece a ver los efectos reales aquí, pero en general puedo decir que estamos viendo gente con discapacidad cada vez más. No soy muy bueno con los números, pero que utilizan los servicios y tenemos testimonios de gente que tiene esa etiqueta A para el alojamiento, que nos cuenta cómo ello está viendo sus resultados, la etiqueta está dando resultados, que es bueno para el negocio e invertir en turismo accesible. Un impacto positivo que aún no tienen medido por lo reciente de la etiqueta, pero que sí se está viendo a nivel de los primeros comentarios que están llegando. Creo que es importante destacar que Visit Flandes, puede ser que en Turismo Mais estén con estas primeras etiquetas, con estos primeros labels, pero es como destino es un trabajo en la inclusión y la accesibilidad que vienen haciendo desde hace muchísimos años. Entonces, incorporar también en la industria Mais esta inclusión al turismo para todos es parte de todo un ciclo, de todo un proceso que viene haciendo Visit Flandes desde hace muchísimos años, ¿verdad, Peter? Creo que es importante mencionarlo. That is very correct, yes. Sí, muy cierto. Empezamos trabajando en los puntos de interés. Lo primero que hicimos fue hablar con el movimiento de accesibilidad, saber cuáles eran sus prioridades. La primera prioridad que nos dijeron fueron los alojamientos vacacionales accesibles. Después de tener estos alojamientos accesibles con una cantidad razonable, expandimos hacia los atractivos turísticos, de los museos y otros aspectos. Y pudimos identificar entidades como destinos de viaje, regiones que eran muy activas para un público internacional, y ahora, poco a poco, gradualmente, estamos expandiendo esto. Por toda la región, por todo Flandes, para difundir y para hacerlo más sostenible y que sea más accesible para toda la comunidad, sobre todo para los lugares más locales. Muchísimas gracias, Peter. Creo que también nombras algo que es esencial y que es la sostenibilidad vinculada con la accesibilidad y con la inclusión.
está también muy de moda hablar de la sostenibilidad, pero a veces perdemos el impacto o la gran importancia que tiene también desarrollar la inclusión cuando tenemos estas medidas. Gracias por estos comentarios. Vamos a pasar a una pregunta para Diego y Pablo. Es para Diego, pero para los dos. ¿Cómo serían los protocolos post-pandemia inclusiva? Es decir, un festival de música electrónica en la que pudieran participar personas con discapacidades diversas, cualquier tipo de discapacidad. Pues muy buena pregunta. Esto viene a colación sobre todo a lo que ha estado comentando mi compañero Pablo de última. Nosotros lo que hemos hecho ahora mismo es intentar con la creación de la Fundación Music for All es establecer una guía de buenos, por así decirlo, buenos hábitos o buenas medidas, ¿no?, que habría que tomar para que un festival sea inclusivo o busque la plena inclusión, ¿no? Justamente es eso en lo que estamos trabajando ahora mismo, y lo que queremos hacer es beber de la experiencia que hemos tenido con Cultural Fest, que creo que lo hemos logrado en un alto porcentaje, y plasmarla ahí en esta guía para que el resto de promotores de festivales puedan saber qué líneas generales se deben seguir para que un evento cultural o un evento musical pueda ser de plena inclusión, ¿no? Teniendo en cuenta las diversas o todas las capacidades o diversas capacidades de todo el mundo, ¿no? No solo centrada en accesibilidad física, como decíamos, sino también pues, en el resto de capacidades diversas que existen en la población, ¿no? Entonces, como han podido comprobar, nosotros hemos presentado aquí una serie de medidas que estaban relacionadas con discapacidad auditiva, otra serie de medidas que están relacionadas con discapacidad visual, otras con discapacidad física o de movilidad, otras relacionadas con diversidades funcionales. Es decir, todo esto lo hace más complejo porque no es pararnos solo en la accesibilidad física, sino que lo que estamos pretendiendo es ir un poco más allá y que sea realmente inclusivo, ¿no?, de plena inclusión. Y ya no solo a nivel de acceso de los usuarios, sino también a nivel de la propia industria cultural y musical, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos firmado un convenio de colaboración para la inclusión de personal con discapacidad entre nuestros trabajadores. Y estamos por encima de lo que exige la propia administración para la contratación de personal con discapacidad, estamos por encima de esos porcentajes. Es decir, nosotros este año hemos llevado a cabo como más de 50 medidas de accesibilidad e inclusión y no hemos conseguido llegar a la plena inclusión. Es decir, es un camino arduo y largo y que está casi todo por explorar, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos justamente con la Fundación, una de las primeras medidas y líneas de trabajo es desarrollar esa guía de accesibilidad e inclusión para los grandes eventos musicales y culturales. Y esta guía que nos comentan va a estar disponible, es para otros festivales, para que puedan retomar esta buena práctica que están haciendo ustedes, ¿verdad? Va a estar disponible gratuitamente en sus sitios, nos van a estar comentando. Creo que es importante compartir las buenas prácticas que hay en materia de accesibilidad. No es necesario inventar el hilo negro o la rueda nuevamente cuando ya hay alguien que ha empezado a hacerlo, aunque todo es perfectible, nos queda clarísimo. Pero quisiera saber eso, Diego, por favor. Sí, correcto. Además, la filosofía con la que se inició el proyecto Music for All era justamente esa, ¿no? No queremos ser nosotros exclusivos en eso, si no, no tendría ningún sentido, sino que lo que queremos es que esto se replique en el resto de festivales y eventos que hay por toda España y por todo el mundo. De hecho, hemos logrado hacer un convenio de colaboración también con Lollapalooza Chile, que es un gran festival a nivel internacional y que también es un festival que trabaja muchísimo el tema de la inclusión, y estamos también trabajando con ellos codo con codo para que esta guía pues sea accesible a todo el mundo y se replique esta misma experiencia que hemos tenido nosotros en el resto de festivales y eventos del mundo.
Excelente, justamente por eso te preguntaba, porque muchas veces desde Latinoamérica tendemos a mirar lo que sucede en Europa, concretamente en España, mucho en materia de accesibilidad, y entonces hay muy buenas prácticas que pueden ser replicadas, pero también hemos estado detectando, en todo caso desde la Organización Internacional de Turismo Social, buenas prácticas que suceden en Latinoamérica o en las Américas, en Canadá también, que pueden facilitar e irse hacia Europa. Entonces, este dinamismo, ¿no? Este compartir buenas prácticas que son también estos espacios como el Congreso que nos dan estas oportunidades justamente de acceder a estas buenas prácticas y poder ir aprendiendo de ellas. Quisiera destacar de lo que comenta este tema también de la inclusión de personas con discapacidad al ámbito laboral. Sabemos que es particularmente difícil, cuanto más en tiempo de pandemia, porque hay mucha gente que está en el paro, como dicen ustedes en España, pero que ha perdido sus trabajos, y entonces es todavía aún más difícil, es como que hay una barrera más grande, porque cuantas más personas hay en el mercado laboral, sabemos que todavía lastimosamente siguen habiendo algunos prejuicios en cuanto a las capacidades que puedan tener las personas con discapacidad, que están igual o mejor formadas que cualquiera de las personas que no tienen discapacidad. Entonces destaco muchísimo eso, no solamente tener un festival que sea accesible para todos, sino que también incluya en ese proceso el trabajo de personas con discapacidad que refuerzan o desde mi punto de vista bonifican toda esta tarea que están haciendo ustedes con grandes trabajadores. Así es, ese compromiso es firme, se ha vuelto a renovar este año, e incluso en época de pandemia, que como decía Pablo, pues todo ha sido mucho más pequeñito y con menor aforo, pero en 2019 con un aforo de 12.000 personas que teníamos y 250 trabajadores, durante los días del festival, pues 36 personas de esas 250 eran personas con discapacidad o diversidad funcional que estaban trabajando con nosotros. Y este año, pues bueno, todo ha sido mucho más pequeñito, con recintos más pequeños, foros más pequeños, pero igualmente 3 personas de las 4 que se contrataron fuera de las que venimos trabajando todo el año, pues 3 personas eran personas con discapacidad o diversidad funcional que estuvieron también trabajando con nosotros durante todo el ciclo de conciertos. Y asimismo intentamos llevar también este compromiso a la parte artística y ya en 2019 contamos con un DJ, un síndrome de Down, por ejemplo, y este año también en el ciclo de conciertos hemos contado también con artistas con discapacidad, también en este caso un artista con discapacidad visual y tal, y ese compromiso sigue en firme para los siguientes años. Quizás una última pregunta para cerrar esta parte del festival. ¿Cuál es el vínculo que tienen con las administraciones públicas? ¿Tienen un apoyo de parte de ellos? ¿Están abiertos a que hagan este tipo de eventos? Porque pienso que definitivamente traer un evento accesible también refuerza el destino, lo decía Violeta hoy con los destinos turísticos inteligentes. Entonces, ¿cómo es esta dinámica desde la iniciativa privada con la administración pública? Pues totalmente acompasada, porque aquí nosotros tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Almería, es uno de los principales colaboradores del festival. Efectivamente, el festival hace 2 años, cuando empezó, se convirtió en un revulsivo turístico para la ciudad, y cuando quisimos darle este enfoque social inclusivo, pues lo apoyaron también al 100%. De hecho, la ciudad de Almería, por parte de la administración local, está haciendo grandes esfuerzos también en convertirse en un destino accesible, no solo a nivel del festival, a nivel cultural y musical, sino también a nivel del resto de recursos turísticos que dispone la ciudad, en los cuales se están trabajando en que sean accesibles también y de plena inclusión. Excelente, muchas gracias, Diego. Y justamente ahí es donde vemos cómo a través de una iniciativa privada se pueden generar esta inclusión o esta mayor apertura y generar esta sensibilización que todavía nos cuesta y tenemos que seguir trabajando en ella para que cada vez sean más conscientes de la importancia de atender a las personas con discapacidad. Quisiera cerrar esta rueda de preguntas individuales con una última pregunta que será la misma para todos, que tiene varias vertientes
pretendo que me respondan en donde se sientan más cómodos. Sabemos claramente que como consecuencia de esta pandemia del COVID-19 y en particular de los protocolos de bioseguridad que se están aplicando en todo el mundo, las personas con discapacidad se encuentran con mayores barreras. Si antes las tenían, ahora hay más barreras. Es decir, se les pone más difícil. Entonces, Violeta un poco se adelantaba, pero un poquito más profundo. ¿Cómo será ese turismo más post-COVID, en particular para las personas con discapacidad o las personas con necesidades de accesibilidad? ¿Creen que va a existir una sensibilidad mayor de la industria MICE para la inclusión? La industria se ha dado cuenta de que son potenciales clientes y de cuán benéfico es generar estos procesos, estas adaptaciones, estos procesos accesibles para que todos puedan participar de esta industria. Se los lanzo como última rueda de preguntas. Me gustaría que nos dieran un poco la visión de cada uno de ustedes. Violeta, adelante, por favor. Yo creo que la industria del turismo en general, no solo la industria MICE, ya hace mucho tiempo que es consciente de ese público potencial. Lo que ocurre es que a veces, lo comentaban también los compañeros de Almería, las dificultades son económicas y técnicas, porque sabemos que adoptar determinadas medidas y sobre todo en infraestructuras requiere inversiones. Entonces, en este caso, yo creo que algunas de las cosas, como bien dices, se han dificultado porque todo lo que era medios táctiles, pues ahora con el tema de la pandemia hemos retrocedido un poco, pero yo creo que la sensibilización, que era lo que antes comentaba, está en el sector y cada vez se va a tener más en cuenta porque estamos todos trabajando para mejorar la gestión en todos los aspectos, porque también va a ser un valor añadido en competitividad turística. Ahora mismo, cuando todos los destinos del mundo mundial, que estamos paralizados en materia turística, salgamos de nuevo al mercado, tenemos que tener elementos diferenciales para competir en ese mercado. Entonces, por eso los elementos diferenciales van a ir muy de la mano de captar nichos. Y este es un nicho de mercado que está ahí, que se había tenido en cuenta, pero no era un nicho preferencial, digamos, ¿no? Pero yo creo que a partir de que la pandemia termine y todo esto afortunadamente se haya solucionado, que se solucionará en breve seguro, todos vamos a ir segmentando mucho más nuestras acciones, nuestras actividades, y el turismo MICE siempre yo creo que es de los pioneros porque va muy segmentado a los públicos a los que se dirige, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sí que va a tener muy en cuenta a este tipo de público y que sí está invirtiendo para que una vez que salgamos de esta situación pueda integrarse de manera normal en todo tipo de eventos y en todo tipo de congresos, reuniones que se desarrollen. Yo creo que sí, porque estamos todos muy sensibilizados y trabajando en esas cuestiones ya desde que empezó todo esto y sobre todo yo creo que desde después del verano, ¿no? La primera parte nos cogió un poco así y nos quedamos todos en shock, pero ahora ya estamos trabajando en mejorar muchos aspectos que nos permitan eso, el mantenernos competitivos en el mercado, y piensa que para España es muy importante porque somos el segundo o el tercer país del mundo en turismo, depende del año que toque, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Violeta, por tu respuesta. Peter, quisiéramos escucharte. Yes, I think that, well, we don't know yet what the impact really will be. No sabemos cuál va a ser el impacto realmente de la pandemia, pero está claro que sí que va a tener un impacto real en el turismo MICE. En este sentido, que creo que todos nos podemos imaginar que la gente dejará las reuniones físicas
para los congresos con verdadera importancia. Así que depende de los proveedores de estas reuniones y de estos congresos, depende de ellos destacarse, verdaderamente, dar lo mejor del evento, lo mejor que puedan dar. Así que, en mi opinión, la era post-COVID-19 para el turismo será el momento para encontrar esos estándares, esas normas. Nos volveremos mejores porque, por un lado, no podemos permitirnos ignorar a la gente. Ya no podemos hacer eso más. La gente tiene un gran potencial que utilice nuestras instalaciones. Y no hablo de del target de hace 2 años, sino hablo de gente con discapacidades específicas. Hablemos del 80% del público. Se va a beneficiar de medidas básicas. Esto es algo que hicimos en Visit Flandes. Utilizamos el folleto en base a la UNA para hacer que nuestro turismo fuese más seguro, y lo utilizamos como una especie de documento inclusivo. Y aquí me refiero a inclusivo en el sentido de que llegue a todo el mundo, pero añadiendo ideas adicionales, que sea más aplicable, que tenga mejor calidad para todo el mundo. Intentamos hacer que la información fuese más clara, que se entendiese mejor. Intentamos hacer que el contenido fuese más visual, pero que el contenido visual fuese también auditivo, que el contenido auditivo fuese también un contenido visual. También hemos visto el impacto de los contactos sin wireless, por ejemplo, para los pagos, el pago sin contacto. Y esto se refleja también en intentar evitar los obstáculos, con lo cual hay muchas cosas que la gente puede hacer ahora para que todo sea más fácil, todo sea más sencillo. Y en este caso, que sea mucho mejor para mucha más gente. Muchas gracias, Peter. Diego y Pablo, no sé cuál de los dos quieren. Sí. Pablo, te escuchamos. Sí, en el ámbito, por lo menos lo que ocurre en el panorama nacional español, quizá este momento de crisis y de ruptura radical con todo lo que se conocía hasta hace poquito, sea un momento, sea un revulsivo importante. Porque es verdad que ahora se reivindica de una manera justa e indiscutible que la cultura es segura. En fin, es un movimiento que circula por toda España por los grandes daños económicos, humanos y familiares que está generando, pero esa cultura, aparte de ser segura, también tiene que ser accesible y también tiene que ser diversa. Y no se nos tiene que olvidar que cuando vivíamos en esa gran burbuja de festivales, como antes comentaba Diego, con miles de millones, en fin, circulando por todo el territorio nacional, prácticamente no había eventos accesibles de carácter musical. Por lo tanto, yo creo que no hay excusa para no hacerlo, y es una cuestión de querer verlo, de tener una mirada social y de reconocer el compromiso social y el compromiso de responsabilidad que tienen los grandes festivales, y que por lo tanto muchas veces no es tan fácil, no es tan difícil audiodescribir unas medidas del recinto, no es tan difícil subtitular, no es tan difícil poner un intérprete o una intérprete de lengua de signos en un concierto, no es tan difícil poner 4 pictogramas para que una persona con Asperger o con trastorno de espectro autista pueda decodificar ciertos mensajes. No es tan difícil. Muchas veces lo que falta es una mirada de compromiso y de querer incluir a todo el mundo, y que con independencia de sus capacidades pueda asistir, en este caso, a un evento musical o cultural.
Así que espero que esa mirada, en fin, pues se revitalice con este parón o con esta crisis y que cada vez más sean las personas que tengan esa mirada de compromiso social. Excelente, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por sus respuestas, ha sido un debate muy interesante. Para este cierre me gustaría invitarlos a todos, a ustedes, a los oyentes, a que sigamos trabajando para que la industria maíz, o el turismo maíz, sea accesible para todos, un maíz para todos, pero sobre todo que tengamos un turismo para todos. Están viendo una encuesta que les está apareciendo, les pedimos por favor a los oyentes que nos la respondan. Llegamos al final de este panel, quiero agradecerle muy especialmente a Violeta, a Peter, a Diego y a Pablo, por supuesto en nombre de PREDIF y de la Organización Internacional de Turismo Social, esta valiosa contribución que nos han hecho en esta tarde. A nuestros oyentes, solicitarles que respondan la encuesta que están viendo y sin olvidar de agradecer a nuestros intérpretes castellano e inglés, así como a nuestra intérprete de lengua de señas española, que nos han ayudado muchísimo para comprender este panel. Termino diciéndoles, más bien recordándoles que el próximo día, lunes 23, a la hora 12:30, hora de España, vamos a continuar con este segundo Congreso Tour for All, en donde vamos a compartir otros ejemplos de buenas prácticas de accesibilidad con ustedes. Muchas gracias, buenas tardes para todos y que sea hasta la próxima. Muchas gracias.